Así como hice el video de los países más blancos de Latinoamérica, hoy toca hablar de los países más negros de esa región. Les comento que al hacer el top me di cuenta que la mayoría de países negros son países pequeños del Caribe que nadie sabe de su existencia, por lo que excluiré dichos países de esta lista y solo tomaré en cuenta países grandes o que sean más o menos conocidos por todos nosotros. Hecha la aclaración, comencemos. Haití se lleva el primer puesto al país más negro de Latinoamérica, donde el 95% de su población es afrodescendiente. No hay mucho que decir con este país. Vayas a donde vayas encontrarás humildes y pobrecitos negritos en cada rincón del país, cuyos ancestros fueron traídos desde África por españoles y franceses cuando dominaron esa parte de la isla, en calidad de esclavos para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y café. El segundo puesto es para Brasil, con un 25% de su población negra que se concentra principalmente en el nordeste del país. Brasil es el país con la mayor cantidad de personas negras en Latinoamérica, con un total de 53 millones, que es casi como la población de Argentina, Paraguay y Uruguay juntos. La mayoría de ellos descienden de esclavos africanos, aunque en estos últimos años hay una leve inmigración creciente proveniente de estos países que nadie conoce sus nombres. Los estados más negros serían Bahía, Sergipe y Alagoas. También hay una considerable minoría de ellos en Río de Janeiro. Obviamente el tercer país más negro tenía que ser vecino del primero, en este caso es República Dominicana, pero con un porcentaje de afrodescendientes considerablemente menor a Haití, ya que este país tiene un 20% de negros y la mayoría se encuentran en regiones fronterizas a Haití, así como un buen porcentaje de ellos son hijos de haitianos debido a la fuerte inmigración haitiana que hay en este país. Además, históricamente República Dominicana fue siempre un país de mayoría mulata, con una minoría considerable de blancos, a diferencia de su vecino que sí es de mayoría negra. Con un 17% de afrodescendientes, Cuba ocupa el cuarto lugar en este top. Gran parte de estos afrocubanos viven en La Habana y en la región oriental del país. Cabe mencionar que durante la Revolución Cubana y la instauración del régimen castrista, muchos cubanos blancos se han exiliado en el extranjero, por lo que desde entonces el porcentaje de negros ha aumentado en la isla, aunque tampoco demasiado, ya que miles de personas que vienen de Cuba, que son en su mayoría negros de bajos recursos, hace que el porcentaje de afrocubanos no aumente abrumadoramente y se mantenga relativamente estable. Colombia se lleva al quinto puesto teniendo un 15% de su población negra. Si bien los afrocolombianos se encuentran principalmente en la costa del país, como en los departamentos del Pacífico y la costa caribeña, estas últimas décadas se ha incrementado la presencia de personas negras en otras partes del país, de los cuales se pueden destacar los más de 100.000 afrocolombianos que viven en la capital Bogotá. Actualmente Colombia es el tercer país con mayor número de negros en total en Latinoamérica, después de Brasil y Haití. El sexto puesto es para Panamá, con una población negra que alcanza el 14% del total y que representa casi 600.000 personas. La mayoría de ellos viven en zonas periféricas pobres de las principales ciudades, así como también en toda la costa pacífica y en regiones fronterizas con Colombia. También se podría mencionar a los mulatos, que junto con los afrodescendientes alcanzarían la mitad de la población panameña. Y todo indica que ese número crecerá más debido a la inmigración de afrocolombianos que se viene aumentando en las últimas décadas. En Ecuador el 12% de su gente son afrodescendientes. De la misma forma que en el resto de países, estos negros descienden de los esclavos traídos por los europeos, en este caso españoles, desde África en calidad de esclavos. La mayoría de los afroecuatorianos viven en la región costera del país, siendo la provincia de Esmeraldas donde superan el 50% de su población. Le sigue la provincia de Guayas con el 10% y después están las demás provincias todas costeñas, lo cual no sorprende ya que la costa ecuatoriana nomás es una extensión de la costa pacífica de Colombia, y como ya vimos, esa parte de Colombia está habitada mayormente por afros. En la región andina la presencia de negros es casi nula y en la selva se podría destacar la provincia de Sucumbíos, donde el 6% de su gente son afroecuatorianos. Para finalizar, podemos mencionar a Venezuela como el último en esta lista, teniendo el 10% de su población de origen africano subsahariano. En el resto de países el porcentaje es menor y por lo tanto no vale la pena ni siquiera mencionarlos. Existen dos regiones del país donde se pueden encontrar afrovenezolanos en mayor medida. En Zulia, principalmente en la frontera con Colombia, y en el estado de Bolívar.
ya que en los años 70 y 80 llegaron miles de inmigrantes haitianos, dominicanos, cubanos y de otras nacionalidades del Caribe a la zona.